Hola, soy Diana Trujillo y bienvenidos a nuestro episodio de Los Martes de Marte. Hoy y por los próximos 2 episodios te explicaremos las novedades semanales de Ingenuity, que es el helicóptero de Perseverance. Así que veamos cuáles son los planes del equipo con Ingenuity. Ingenuity es una misión para demostrar nueva tecnología en Marte. Es una misión que durará hasta 30 soles o 31 días. Ingenuity pesa 1.8 kilogramos en la Tierra, mide 49 centímetros de altura, lleva 4 aspas para un diámetro de 1.2 metros, las cuales rotan a 2.400 revoluciones por minuto. Ingenuity lleva 2 cámaras, una cámara a color para tomar fotografía del terreno y también una cámara en blanco y negro para la navegación. Ingenuity puede volar a una distancia hasta 300 metros, a una altura hasta 5 metros, con unos vuelos que pueden durar hasta 90 segundos. El año pasado, antes de que saliera el cohete de Perseverance con Ingenuity, el equipo de Ingenuity hizo una cantidad increíble de pruebas. Pruebas unas que fracasaron y otras que terminaron con muchísimo éxito. Pruebas en las que demostramos los vuelos y las maniobras durante la simulación de la atmósfera de Marte aquí en la Tierra. El objetivo de Ingenuity es hacer el primer vuelo en otro planeta, con una duración hasta 90 segundos, trazando un camino paralelo con los hermanos Wright. En 1903, los hermanos Wright volaron por 12 segundos, y para honrar este triunfo de la aviación, Ingenuity lleva, del tamaño de una estampilla postal, la tela original del primer vuelo de los hermanos Wright. Hoy, Ingenuity está expuesta a la atmósfera de Marte, y Perseverance está en ruta al lugar donde desplegaremos a Ingenuity. Una vez lleguemos a ese lugar, haremos una secuencia de 10 soles para desplegar a Ingenuity, manejar a Perseverance en reversa para exponer a Ingenuity al sol y cargar las baterías. Después de eso, haremos una serie de chequeos con Ingenuity para poder hacer el primer vuelo de esta nueva tecnología en Marte alrededor de abril 8. Y con esto concluimos las novedades semanales de Ingenuity, que es el helicóptero de Perseverance. Ahora, te quiero hacer una invitación especial a una actividad con la ingeniera del equipo, Clara O'Ferrell. Hola, me llamo Clara O'Farrell, soy de Buenos Aires y soy ingeniera en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Pasadena, California. Yo tuve la gran fortuna de ser parte del equipo que diseñó y verificó el paracaídas supersónico que utilizamos para aterrizar al Perseverancia sobre la superficie de Marte. Pueden ver una imagen del paracaídas por sobre mi hombro izquierdo. Este es un paracaídas muy grande, tiene un diámetro de 21 metros y medio o 70 pies, y decimos que es supersónico porque lo desplegamos cuando la nave estaba viajando a casi 2 veces la velocidad del sonido. El paracaídas está compuesto de nylon y tecnora y notarán que tiene un patrón muy particular. Ese patrón contiene un mensaje secreto en código. ¿Cómo desciframos ese mensaje? Bueno, el paracaídas está compuesto por 80 franjas y 4 anillos concéntricos, con lo cual tenemos 320 secciones individuales, ya sean de color blanco o de color naranja. Comenzando por el anillo interior y la posición más cerca de las 12, agrupamos esas secciones en grupos de a 10, separadas por 3 secciones blancas que funcionan como divisoras. Luego, utilizando el código binario, le asignamos a cada sección blanca un valor de 0 y a cada sección naranja un valor de 1. Con lo cual, cada grupo de 10 secciones nos da un número binario que corresponde ya sea a un número decimal o a la posición de una letra en el alfabeto en inglés. Utilizando este método, en la sección central de paracaídas, reconstruimos la frase Dare Mighty Things o atrévete a hacer cosas extraordinarias. En el anillo exterior, decodificamos las coordenadas del Jet Propulsion Laboratory en Pasadena, California.
Espero que les haya servido este método para decodificar el paracaídas y espero que sigamos perseverando juntos. Clara, muchísimas gracias por compartir con nosotros el mensaje del paracaídas de Perseverance. Y con esto concluimos el episodio de Los Martes de Marte. Hasta la próxima.